Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Nuestro agradecimiento también y más cordial bienvenida a la audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre esta advertencia que se lanza desde la Organización Mundial de la Salud a los países en el mundo. La pandemia de COVID-19 no será la última, ni tampoco ha sido la única que se vive en el orbe. Es por ello que se hace un llamado para que los sistemas sanitarios se mantengan robustecidos y que tengan además una actualización y aportación de recursos sostenible. La Organización Panamericana de la Salud advirtió también que va en ascenso dramático los casos de COVID-19 en Brasil. La alerta surge también porque hay países fronterizos que se están viendo afectados con este incremento en el número de casos en Brasil. Y continúa la controversia en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ya que dudan de los datos otorgados por la farmacéutica AstraZeneca en el ensayo clínico de su vacuna contra COVID-19 publicados esta semana. Le tendremos, por supuesto, los detalles, mientras que la farmacéutica Pfizer anunció que inició un ensayo clínico en Estados Unidos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra por vía oral y que aparentemente está dando muy buenos resultados en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El mundo está invadido de una gama de bacterias y virus, y con el impacto al medio ambiente advierten especialistas que podría avecinarse pandemias mucho más dramáticas que la que hoy se vive con la epidemia COVID-19. Las actividades humanas, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son factores que influyen a tener un riesgo mayúsculo. La amenaza de futuras enfermedades es latente y con propagación más acelerada. Desde 1918 con la pandemia aviar y a la fecha con COVID-19 se tiene un registro de 6 pandemias globales, todas relacionadas con microbios de origen animal, zoonóticas como influenza y el VIH. Científicos sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas advierten que hay entre 540.000 y 850.000 virus desconocidos que podrían infectar a las personas. Para su erradicación se requiere realizar acciones más radicales. La Organización Mundial de la Salud, desde la primera década del siglo XXI, ha advertido de enfermedades emergentes y reemergentes. Recientemente, ya con el ataque del coronavirus, reitera la advertencia que 2021 será un escenario en penurias por la descontrolada mutación del virus SARS-CoV-2. El planeta Tierra se enfrentará a más desafíos, pero este año es crucial para las naciones de analizar lo aprendido con la COVID-19, que desnudó a los sistemas de salud desde las grandes potencias hasta las más desvalidas. La Organización Mundial de la Salud ha hecho los llamados a reforzar el sistema de salud, las estrategias sanitarias, revisar con lupa de detalle la compilación de planes establecidos para actuar ante emergencias. Asimismo, en la página de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos se da cuenta que de manera frecuente incorpora normas para dar respuesta internacional ante brotes epidémicos mediante la elaboración de principios rectores y protocolos operacionales con el fin de normalizar los sistemas epidemiológicos y de laboratorio, gestión clínica, investigación, comunicaciones, apoyo logístico, seguridad, evacuación y comunicaciones. La revisión de los planes sanitarios de las naciones no deberá estar aislada. Conjuntar esfuerzos con cada uno de los sectores es esencial para mitigar el impacto que pudiera avecinarse.
comunicación asertiva y un vínculo directo entre la sociedad e instituciones, aunado al llamado categórico de los organismos de salud mundial de mayor inversión en la sanidad pública. La COVID-19, advierte, no está sola, podría venir escalando una ola de epidemias y pandemias futuras que pone en riesgo la seguridad sanitaria del planeta Tierra, informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario que presenta la Organización Mundial de la Salud desde su sede en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte. Cristina, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de muertes por COVID-19 aumentó un 3% con respecto a la semana anterior, tras 6 semanas consecutivas de descensos, con un total de 60.000 fallecimientos, lo que hace una cantidad desde que comenzó la pandemia de más de 2.700.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras, el número de contagios continúa en aumento a nivel global en la 4ª semana consecutiva de incrementos, sumando un total de más de 123 millones de casos desde que empezó la crisis sanitaria. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución que aboga por un acceso igualitario de todos los países a las vacunas contra la COVID-19 y pide el fin de los obstáculos injustificados a la exportación de estos productos, dado que ello conduce a una desigual distribución. El texto aprobado subraya que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus se han administrado por ahora en países de altos ingresos, una situación que, en opinión de los promotores de la resolución, retrasará la completa eliminación de la COVID-19 a nivel global. También afirma que la pandemia ha impactado negativamente en los derechos humanos en el planeta y ha perpetuado las desigualdades, ya que los que están en mayor riesgo son personas vulnerables y en situación marginal, incluyendo los más mayores, migrantes, discapacitados, minorías étnicas o personas privadas de libertad. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado que muchos países sigan negociando con las farmacéuticas compras bilaterales de vacunas contra la COVID en lugar de colaborar en campañas de inmunización internacionales. El máximo responsable del organismo ha declarado que estos acuerdos son uno de los principales obstáculos en la actual campaña global de vacunación, en la que aún quedan importantes desafíos. Tedros ha recordado que aunque las vacunas acaparan gran parte de nuestra atención, no debemos olvidar que los tratamientos y los diagnósticos juegan un papel vital en la respuesta, pero que la financiación para ellos es insuficiente. Además, mientras el mundo pone todos sus esfuerzos en la vacunación, las nuevas variantes siguen expandiéndose. Esta semana, la cepa de Reino Unido se identificó en 7 países nuevos, lo que hace un total de 125 naciones con casos de esta variante. La de Sudáfrica se encontró en 11 países más esta semana, lo que hace un total de 75, y la brasileña se expandió por 3 estados más, haciendo un total de 41 a nivel global. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Brasil continúa en ascenso en cuanto a número de contagios, una cifra preocupante la que ha alcanzado en los últimos días este país, que por cierto también ya está afectando a países fronterizos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la COVID-19 aumenta peligrosamente en Brasil y que incluso está afectando a países vecinos como en zonas fronterizas de Perú, Venezuela y Bolivia, advirtió la directora del organismo internacional, Carissa Etienne. Apenas el domingo, Brasil recibió poco más de 1 millón de dosis de vacunas anti-COVID desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca, las cuales fueron enviadas a través del mecanismo COVAX. La vacuna de AstraZeneca es de la misma plataforma que la fabricada en el suelo brasileño por la Fundación Osvaldo Cruz. Es un producto seguro y de calidad, que cuenta con la aprobación para su uso en emergencias tanto de la OMS como de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. El primer caso de COVID-19 fue notificado en el territorio brasileño en febrero de 2020. Desde entonces, el país ha confirmado 11.9 millones de casos y 292.752 muertes como consecuencia de la infección por el SARS-CoV-2, el virus que causa esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud de Brasil al 20 de marzo. Informó Elizabeth Ortiz.
Y Brasil es precisamente uno de los países más castigados con esta pandemia de COVID-19 en el mundo. Registró 3.251 muertes por COVID-19 en las últimas horas, lo cual implica un nuevo récord. Según el boletín divulgado por la CONAS, el foro que reúne a las secretarías de salud de los 27 estados del país, con 3.251 decesos y 82.493 contagios registrados, el gigante latinoamericano acumula 298.000 víctimas y 12.130.000 casos de la enfermedad desde que se registró el primer caso en febrero del año pasado. A nivel mundial ocupa el segundo lugar con el mayor número de casos tanto de enfermedad como en defunciones. Y a pesar de las enormes colaboraciones y esfuerzos que vimos durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 entre científicos de diferentes partes del mundo, todavía la brecha tecnológica y de investigación que existe entre los diferentes países es muy amplia. La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumaya Swaminathan, resaltó el trabajo que se realizó durante el año pasado en el mundo a nivel científico y colaborativo, en especial el hecho de que los científicos y países hayan estado dispuestos y abiertos a compartir conocimientos. Ha ayudado a la OMS a adelantarse a los acontecimientos y tal vez es la razón por la que se han conseguido tantas vacunas candidatas. Reiteró que aún así se nota la enorme brecha tecnológica entre los países de ingresos altos, medios y bajos, por lo que se debe reducir esa brecha, permitiendo una transferencia de tecnología, especialmente para algunas de estas nuevas plataformas tecnológicas, como las vacunas de ácido ribonucleico mensajero, ARN mensajero, las producidas por las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna, que ofrecen la posibilidad de poder adaptarse muy rápidamente a las variaciones de COVID-19, así como de crear vacunas contra nuevos patógenos. Se trata de una plataforma perfecta para la respuesta a la pandemia. Ahora es cuando el mundo debe pensar en llegar al final de esta pandemia, pero al mismo tiempo en prepararse para la próxima, asegurándose de que esta tecnología no se limite a unos pocos lugares, sino que esté disponible y pueda utilizarse para controlar algunos de los otros grandes problemas de salud pública, como la tuberculosis, que afecta de manera mortal a millones de personas en países de ingresos bajos, informó Rocío López Fonseca. Otro país, en este caso de América Latina, que podría regresar al confinamiento severo es Paraguay, ya que en las últimas semanas se ha observado un incremento sustancial en el número de casos por COVID-19. El gobierno estudia establecer medidas estrictas que podrían entrar en vigor durante el fin de semana. Mientras tanto, las costuras del sistema sanitario y social de Paraguay no aguantan más presión. De acuerdo con fuentes de Paraguay, se presenta un gran retraso en la campaña de vacunación. Este martes se comenzó a suministrar las 36,000 dosis que recibió hace unos días a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Antes llegaron 27,000 donaciones, principalmente de Chile. Estos primeros lotes se destinarán al personal sanitario. Al término, recibirá 4.3 millones de dosis a través de COVAX. Desde que comenzó la pandemia COVID-19, se ha cobrado cerca de 3.800 vidas en ese país que roza los 7 millones de habitantes. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. Estados Unidos duda del informe presentado por la farmacéutica AstraZeneca en torno a la seguridad de su biológico. Anthony Fauci, el epidemiólogo que se ha encargado del manejo de la pandemia en Estados Unidos, muestra su preocupación por estos resultados. Alerta a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que dudan de los datos otorgados por la farmacéutica AstraZeneca en el ensayo clínico de su vacuna contra la COVID-19 publicado esta semana.
De acuerdo con estos resultados, la vacuna tiene una eficacia del 80% en mayores de 65 años. Además, cuenta con una eficacia del 79% en la prevención de la COVID-19 sintomática y una eficacia del 100% en la prevención de la enfermedad grave y la hospitalización. Sin embargo, los institutos nacionales encabezados por el epidemiólogo Antonio Fauci informaron que están preocupados porque detectaron que AstraZeneca pudo haber incluido información obsoleta de este ensayo, lo que puede haber proporcionado una visión incompleta de los datos de eficacia. Llamaron a la compañía a trabajar con la Junta de Supervisión de Datos y Seguridad de los institutos para revisar los datos de eficacia y asegurar que estos datos más precisos y actualizados se hagan públicos lo antes posible. La vacuna de AstraZeneca no ha recibido el visto bueno en Estados Unidos a pesar de estar aprobada en muchos países. Al respecto, los institutos explicaron que la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinarán la autorización y los lineamientos para el uso de la vacuna después de que los comités consultivos independientes revisen a fondo los datos, informó Rocío López Fonseca. Buenas noticias vienen desde la farmacéutica Pfizer después de haber probado con éxito la vacuna que elaboró junto con un laboratorio alemán. Informa que está en el ensayo clínico para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra por la vía oral. En un comunicado, Pfizer explica que su fármaco, llamado PF07-32-1332, ha demostrado en estudios in vitro ser un potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2 y otros coronavirus, lo que sugiere su potencial para el tratamiento de COVID-19 y otras amenazas. El jefe científico de la empresa, Michael Dolsten, mencionó que se diseñó este medicamento como una potencial terapia oral que podría ser recetada con la primera señal de infección sin requerir que los pacientes sean hospitalizados o estén en cuidados críticos. Mientras tanto, en esta búsqueda de nuevas vías para combatir la infección y sus graves consecuencias en algunos pacientes, las autoridades chinas han autorizado los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus que se inhala, desarrollada por el laboratorio CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Pekín, según han anunciado también este martes en un comunicado. Hasta este momento, 5 vacunas, todas ellas fabricadas localmente, han recibido en China una autorización con condiciones o una homologación de urgencia, pero ninguna se administraba por vía respiratoria. La seguridad y eficacia de esta vacuna que se inhala tiene que confirmarse en ensayos, afirma CanSino. Hasta el 20 de marzo, China había administrado casi 75 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, según la página web de análisis de datos Our World in Data, y se dispone además a flexibilizar las restricciones de entrada en su territorio de ciudadanos de varios países, entre ellos Estados Unidos, siempre y cuando hayan recibido una vacuna china. Los organismos internacionales de salud hacen un llamado a los países a no bajar la guardia y reforzar sus sistemas de salud, mantener este cuidado que se ha tenido a lo largo de los meses de pandemia, porque advierten COVID-19 no será la última pandemia que asole al mundo. La Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible pidió a los gobiernos, iniciativa privada y a las organizaciones internacionales que reconsideren sus prioridades políticas generales, intensifiquen las inversiones y mejoren la gobernanza de bienes públicos como la salud y el medio ambiente. A menos que estos 3 esfuerzos se lleven a cabo enérgicamente, es poco probable que el mundo pueda evitar nuevas pandemias devastadoras u otras crisis de salud mundial. Las propuestas clave descritas en este llamado a la acción son identificar, evaluar y responder a los riesgos que surgen de las actividades humanas, incluido el cambio climático, las infecciones zoonóticas emergentes y la resistencia a los antimicrobianos, mediante el establecimiento de un panel intergubernamental sobre amenazas a la salud, reparar las fracturas en la sociedad y revitalizar la confianza en las instituciones, identificando e interactuando con las personas que carecen de derechos y mejorando el acceso a los servicios sociales y de salud, reconocer que el gasto en atención médica, asistencia social, educación e investigación es una inversión en el capital humano e intelectual que impulsa el progreso, crear a nivel del G20 una junta de salud global
global inspirada en la Junta de Estabilidad Financiera para identificar las vulnerabilidades que amenazan a la salud de los seres humanos, además de promover un tratado internacional sobre pandemia y fomentar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos, tecnologías médicas, soluciones digitales e innovaciones organizativas, así como mejorar la transparencia de las asociaciones público-privadas, informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud prepara un proyecto sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia a fin de romper el ciclo de pánico y olvido. En un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, se recordó que la COVID-19 no será la última emergencia sanitaria que padecerá el mundo, por lo que urge una preparación sostenible ante emergencias sanitarias para hacer frente a la próxima pandemia. La OMS prepara un proyecto sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia, adoptar un enfoque de toda la sociedad y romper el ciclo de pánico y olvido. Las crisis pasadas han demostrado que, una vez que se controla un brote, los gobiernos y la población tienden a centrar su atención en otras preocupaciones urgentes. Este ciclo de pánico y olvido ha impedido el desarrollo de una preparación eficaz ante emergencias sanitarias en todo el mundo. La COVID-19 ha puesto al descubierto la verdad. Llegado el momento, el mundo todavía no está preparado, sentencia el director de la OMS, Tedros Adhanom. Llamó a invertir en preparación con un enfoque que abarque a todas las instancias gubernamentales y toda la sociedad. Esta no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, si se realizan ahora las inversiones políticas y financieras adecuadas, se puede promover la seguridad sanitaria, prevenir y mitigar futuras pandemias y proteger el futuro y el de las generaciones venideras, explicó. Aprender de la pandemia y aprovechar los avances anteriores debería orientar los pasos de los países para fortalecer la seguridad sanitaria y así ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Francia cree firmemente que la preparación merece ocupar un lugar mucho más prioritario en la agenda de política exterior y de todas las naciones, informó Rocío López Fonseca. Y esta mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo cargamento de vacunas para México. Se trata de 170,625 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la aeronave que salió de Bélgica e hizo una escala en la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos, aterrizó hoy a las 8 de la mañana con 12 minutos. Estas vacunas de Pfizer-BioNTech forman parte del 13º embarque que esta farmacéutica envió a México, debido a que estas dosis requieren estar en un estado de ultracongelación para mantener su calidad. Serán destinadas a adultos mayores que viven en zonas urbanas, de acuerdo a lo que ha difundido la Secretaría de Salud. Luego de que las vacunas aterrizaron, fueron llevadas al área de aduanas del aeropuerto y trasladadas a las oficinas de la empresa de participación estatal Birmex, ubicadas en Cuautitlán, en el Estado de México. Sin duda alguna, una buena noticia. Continúan llegando estas dosis para la inmunización de los adultos mayores. Damos la más cordial bienvenida en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, querida Belén. Buen día. Qué ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, gracias. Aquí con estas noticias de la llegada de más vacunas, doctor. Sin duda alguna, en un momento donde la emergencia sanitaria no ha mermado, no ha bajado, y en este llamado también que hace la Organización Mundial de la Salud a los diferentes países a no bajar la guardia y a reforzar aún más sus sistemas de salud, porque dicen esta no será la última pandemia que asole al mundo. Sí, Belén, definitivamente no será la última pandemia, y la actual todavía es un riesgo latente. Si bien ha habido momentos en que parece descender la curva, también los ha habido en que parece volver a retomar ascenso, como lo que está ocurriendo en este momento. Si uno revisa la curva pandémica mundial, y hay diversas fuentes, uno puede consultar la propia Organización Mundial de la Salud, que corresponde a Johns Hopkins, o al Instituto de Métrica en Salud de la Universidad de Washington. Estamos viendo en estos momentos un ligero repunte que esperemos no vaya a convertirse en una tendencia de nuevo
de ascenso de la curva a nivel mundial. Lo que tuvimos a mediados de enero fue el gran pico, con alrededor de 890,000 casos nuevos de infección cada día. Pero después de ese pico empezó a bajar poco a poco, hasta llegar el 1 de marzo a tener alrededor de 190,000 nuevos casos en un día. Pero en estos últimos 20 días parece haber repuntado un poco la enfermedad y se asume que podría estar relacionado con las nuevas cepas, por ejemplo. Se asume que algunas regiones en específico podrían ser las que están contribuyendo con este incremento en el número de casos. Entonces, sí, la OMS sigue insistiéndole a la población que no bajemos la guardia, que sigamos con las medidas de prevención, que se acelere la vacunación en todo el mundo, que las farmacéuticas aceleren el paso en la producción y algo que no deja de comentar la Organización Mundial de la Salud, insistir en la equidad en la distribución de las vacunas. La equidad, que de hecho de eso hablamos aquí hace varios meses, decíamos, Belén, que era una excelente noticia lo relativo a las vacunas, pero que ojalá llegado el momento tuvieran una distribución equitativa en los países, lo cual no ha ocurrido. Claro, doctor, hoy nada más dábamos la noticia de lo que está ocurriendo en Paraguay. Han recibido una mínima cantidad de vacunas en medio de una ola muy fuerte de casos, esto sin contar otros países que ni siquiera han recibido una sola dosis. En fin, una situación muy preocupante. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresando, si le parece, revisamos qué es lo que ha ocurrido con los sistemas sanitarios que incluso abrieron áreas especiales para la atención de COVID, pero que una vez pasadas las primeras olas han comenzado a cerrar porque tienen que atender otras enfermedades que se quedaron por ahí en el camino en medio de esta gran emergencia. Con esto y más, regresamos después de la pausa. María Díaz Valderrama es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Francia, otro país que también está sufriendo un incremento en el número de casos en las últimas semanas. Vamos con nuestra compañera María Díaz para que nos cuente más. María, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Francia ha acelerado la campaña de vacunación al máximo para tratar de aliviar una situación sanitaria cada vez más preocupante. El presidente francés Emmanuel Macron ha apostado por administrar vacunas a un ritmo mucho mayor, especialmente en las zonas del norte y el noroeste, las más afectadas por la expansión del coronavirus. Las medidas restrictivas que se prolongan ya desde octubre y que en las últimas semanas han sido endurecidas para un tercio de la población está poniendo a prueba a los franceses hastiados de la situación y cada vez más reacios a seguir ciertas consignas. El gobierno juega ahora la carta de la inmunización masiva que espera conseguir de aquí al verano, sobre todo a través de los vacunódromos, grandes espacios como pabellones o estadios dedicados temporalmente a administrar vacunas. Pero mientras tanto, los datos de la pandemia continúan empeorando. Las últimas cifras disponibles este martes mostraron más de 14.000 contagios en un día y 287 fallecimientos en hospitales, mientras la cifra de pacientes hospitalizados aumentó hasta los 26.756, con más de 4.600 en unidades de cuidados intensivos. Este miércoles, una segunda ministra del gobierno de Macron, la responsable de Cultura con 74 años, tuvo que ser hospitalizada tras haber dado positivo el pasado sábado. La ministra de Trabajo se encuentra también ingresada. Ante la preocupante situación, el ministro del Interior ha pedido a los franceses que no se desplacen y que no se reúnan con familias ni amigos ante las fiestas religiosas de Pascua a principios de abril. Reportó desde Francia María Valderrama para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, María, por este informe. Así la situación, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, aún en los países más avanzados, con serias dificultades en el control de la pandemia y también en la suministración de la vacunación, que pareciera increíble, pero van de manera lenta, ¿no? Uno pensaría que ya tendrían garantizados los lotes. Pero, doctor, esto nos da pie también para revisar lo que ha ocurrido con el sistema sanitario y cómo responder a esta indicación de la Organización Mundial de la Salud para no bajar ya el escalón de donde se está ahora en el sistema sanitario, porque seguramente vendrán más pandemias. Sí, Belén. Esta pandemia, entre otras cosas, nos debe enseñar a eso, a que el mundo, la humanidad está en riesgo latente de otro tipo de epidemias y pandemias. Condiciones diversas pueden propiciar estos riesgos. Ayer fue el Día Mundial de Atmosféricos, si mal no recuerdo, y así como tenemos el Día Mundial o el Día Internacional del Agua, tenemos el Día del Medio Ambiente, etcétera, porque muchos fenómenos, sobre todo relacionados con el deterioro del medio ambiente, la crisis del agua mundial, el cambio climático, específicamente el sobrecalentamiento global, han llevado a condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades infecciosas. El 75% de las enfermedades infecciosas que tienen luego comportamientos epidémicos son zoonosis, surgen de especies animales que luego llevan la infección a los seres humanos. Y todo esto, Belén, nos tiene en una situación, insisto, de riesgo latente. Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 nos está dejando muchas enseñanzas que ojalá y no perdamos de vista en ningún momento. Una de ellas, pues, es el hecho de que realmente ningún país estaba preparado para enfrentar esta crisis sanitaria, ni desde el punto de vista de su infraestructura en salud, ni desde el punto de vista del número de profesionales de la salud por habitante, que aun cuando sabemos que los profesionales de la salud han hecho el mayor de sus esfuerzos con una entrega, una dedicación, un alto sentido de responsabilidad, sí, pero se requiere más personal de la salud. Por lo tanto, se requiere también un mayor presupuesto para salud en todos los países prácticamente, y como bien lo señala la OMS, ha instado a las naciones y a las regiones para que efectivamente, a partir de lo establecido para el control de esta pandemia de COVID-19, no se baje ni un escalón más, sino al contrario, demos más fortaleza a los sistemas de salud para la vigilancia epidemiológica, la vigilancia microbiológica, la atención a los pacientes enfermos, la atención de alta especialidad para los más graves, etcétera, pero también algo que es fundamental, sin descuidar las demás enfermedades que causan morbimortalidad en el mundo. Y ahí están las enfermedades cardiovasculares, primer lugar. Segundo lugar, diabetes y sus complicaciones, otras enfermedades endocrinológicas, la obesidad y todas sus complicaciones. Evidentemente, el cáncer con todas sus modalidades de presentación, alrededor de 270 tipos de cáncer que están descritos a nivel mundial. Las enfermedades pulmonares crónicas como el asma bronquial, el enfisema, la bronquitis crónica, que están muy relacionadas evidentemente con el deterioro del medio ambiente. En fin, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que deben seguir teniendo una atención óptima, porque de otra forma estaríamos ante dos graves problemas. Uno, el de la propia pandemia de COVID-19, y dos,
el del descuido de enfermedades crónico-degenerativas que de suyo ya eran un serio problema de salud pública a nivel internacional. Claro, doctor, si algo nos ha dejado de positivo esta pandemia es que hemos volteado a ver los sistemas de salud en el mundo y hemos descubierto que muchos de ellos estaban bastante deteriorados y también pues poco estructurados. Y sí, lo decíamos también en algún momento, doctor, que algunos países han administrado la pobreza que hay para poder atender esta emergencia. Es decir, que han tenido que descobijar otras áreas, como usted ya lo mencionaba, otras enfermedades, para poder atender la pandemia de COVID-19. La pregunta es, ¿cómo crecemos esta cobija para que sin descuidar COVID y por el contrario, incrementar las estructuras que atiendan las enfermedades infecciosas, podamos a la vez también atender al resto de enfermedades? Nos queda claro, doctor, que hay países que administran cantidades inmensas a áreas no prioritarias y tendremos que decirlo, el caso de Estados Unidos con el armamento o las guerras, claro, pero hay países donde realmente no hay recursos que alcancen para los sistemas de salud y el resto de las demandas. Sí, Belén, hay países con tal nivel de pobreza en los que incluso la seguridad alimentaria es un serio problema. Así, de ese nivel es la amplia brecha del desarrollo y la riqueza de las naciones, ¿no? Y lo dices muy bien, hay países que difícilmente pueden resolver sus necesidades elementales de subsistencia. Entonces, hablar del fortalecimiento de sistemas de salud a través de una inversión mayor, pues representa un problema, todo un reto. Pero en ese sentido, Belén, creo que es cuando los conceptos de salud global y de salud internacional deberían estar revisándose y aplicándose, pero con mucha contundencia. Mira, Belén, hace muchos años, hablemos de 3 décadas atrás, hablábamos de salud pública, un concepto fundamental que tiene al menos 2 siglos de estar presente en el pensamiento de los profesionales de la salud, de los estudiosos de la salud y de los sistemas de salud, la salud pública, en sus diversas facetas de prevención, de detección oportuna de enfermedades, de promoción de la salud, de educación para la salud, etcétera. Hace 3 décadas surge un concepto muy importante que es salud internacional, porque nos dimos cuenta de que no solamente era importante la salud pública, sino la salud de todos los países en su conjunto para hablar precisamente de una mayor protección. Nos dimos cuenta que el mundo global también representaba riesgos globales para la salud y mientras mayor movilidad, etcétera, pues también mayores riesgos, mayores retos para la salud. Y más recientemente surge otro concepto llamado salud global, en donde ya no solamente es la salud del ser humano en el ámbito internacional a través de la cooperación internacional, sino también la salud del medio ambiente, la salud de otras especies animales, la salud del ser humano en sus colectividades para poder hablar de una mayor seguridad en el ámbito sanitario. Entonces, hoy más que nunca se necesita la cooperación internacional para lograr esa salud global y para que los países que sí tienen grandes dificultades para fortalecer sus sistemas de salud por motivos económicos tengan el apoyo de las naciones que sí pueden brindarlo. Claro, doctor, porque esta pandemia de nueva cuenta nos dejó en claro algo que venía ocurriendo, pero que quizá no lo habíamos visto con tanta claridad. Lo que ocurre en China
termina por afectar a todo el mundo. Lo que ocurre en África y lo que ha venido ocurriendo en África desde hace pues varias décadas, pareciera que no afectaba tanto al mundo y entonces se quedaba en África, pero no, o sea, hoy por hoy, como usted dice, la movilidad, la llamada aldea global es cada vez más pequeña en cuanto a este número de repercusiones, y es por ello que es importantísimo también que cuidemos no solamente la casa, sino también la casa del vecino. Con esto regresamos, con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Un gusto, Belén. Una pausa. La tecnología se ha convertido hoy por hoy en un gran aliado en medio de la salud para lidiar con las discapacidades. Pañales inteligentes, robots auxiliares de alimentación y en relación con las ondas cerebrales, será una realidad ver avances en la interfaz cerebro-máquina para controlar computadoras y teléfonos móviles para 2030. La misma transformación de productos convencionales en dispositivos inteligentes está destinada al sector salud. Ahora hay una mayor competencia y algo que se consideraba como un área de nicho con precios muy altos empieza a bajar, señaló la experta en propiedad industrial Irene Kitsara. Las tecnologías de asistencia se están abriendo camino cada vez más en las aplicaciones de consumo masivo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reporta un crecimiento de 2 dígitos en el sector en los últimos años. Además de las mejoras en los productos establecidos, incluidos los asientos para sillas de ruedas o las ruedas que se pueden ajustar para terrenos difíciles, las alarmas ambientales y los dispositivos habilitados para braille, la OMPI dijo que estos dispositivos de asistencia emergentes crecieron 3 veces más rápido entre el periodo de 2013 a 2017, con un 17% anual en promedio. Actualmente se estima que 1.000 millones de personas en todo el mundo se benefician de una tecnología de asistencia. Se espera que esa cifra se duplique para 2030 a medida que la población envejezca, dijo Marco Alemán, subdirector general de Propiedad Intelectual e Innovaciones de la OMPI. Los productos de este sector incluyen robots de asistencia en el hogar y productos portátiles para personas con discapacidad visual y gafas inteligentes, de acuerdo con el informe de tendencias de tecnologías de la OMPI 2021. Otros productos emergentes que se espera que se pongan de moda incluyen ayudas avanzadas para caminar, bastones inteligentes, neuroprótesis, prótesis inteligentes e impresas en 3D, trajes de exoesqueleto portátiles para la parte inferior y superior del cuerpo para ayudar con tareas de elevación y mejorar la movilidad, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablamos del reto que nos deja esta pandemia de COVID-19 hacia el futuro y considerando que muy probablemente será casi un hecho que no es la última pandemia que estaremos viviendo en la humanidad, porque así nos lo ha demostrado la historia y porque es parte del proceso natural también, doctor, de la humanidad. Me gustaría, doctor, que pudiéramos hacer algún comentario sobre la industria privada dedicada al sector de la salud, porque creo que este también debe ser una de las grandes reflexiones a futuro. Esta pandemia también nos demostró que cuando no se cuentan con recursos personales, depender de la asistencia pública puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así de triste y de trágico es la situación. Acceder hoy por hoy a un hospital privado es prácticamente imposible para un gran porcentaje de la población. Comprar tratamientos médicos o simplemente las rehabilitaciones, doctor, implican un gran desembolso de los recursos. ¿Corresponde esto a la realidad del costo de los servicios médicos, doctor? Mira, Belén, hay estimaciones de que, para empezar, las personas que no tienen cobertura de algún seguro de gastos médicos y que no tienen derechohabiencia a algún sistema público de salud, el 85% difícilmente podrán costear de su bolsillo una atención hospitalaria para una enfermedad grave, como ha sido el caso de COVID-19. Esa es una muy triste y lamentable realidad. Muchos países
evidentemente tienen sistemas de salud que brindan cobertura incluso a población abierta que no tiene derechohabiencia a estos sistemas o subsistemas de salud. Pero cuando se trata efectivamente de desembolso del bolsillo, del recurso para atender una enfermedad grave, ahí definitivamente los costos prohibitivos de la atención médica privada en casi todo el mundo, hay países en donde esto es mucho más elevado aún, pues representa la gran diferencia efectivamente, Belén, entre incluso la vida y la muerte y también, como bien lo señalas, los procesos largos de recuperación, de rehabilitación, pues también se ponen en un entredicho, en un alto riesgo, ¿no? Ahí, Belén, creo que cuando hablamos también de la participación de la industria farmacéutica en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de fármacos, etcétera, debe prevalecer un concepto de cooperación, solidaridad y un concepto de ética y, por qué no decirlo, hasta de principios morales. ¿A qué me refiero con lo anterior? Sabemos que la industria farmacéutica, pues como tal, son corporaciones, son consorcios que tienen pues su base en el desarrollo de negocios relacionados con el desarrollo de fármacos, vacunas, instrumentos médicos, etcétera. Sí, pero en ocasiones es desproporcionado el costo de estos fármacos, sobre todo cuando son nuevos fármacos y también cuando particularmente están en un alto requerimiento, en una alta demanda, y se vuelve más marcado este concepto del precio y la demanda, que de alguna manera hace mucho menos accesibles los tratamientos para un alto porcentaje de la población. Ahí yo creo que debe existir una regulación, no solo desde el punto de vista de la calidad, eficacia, seguridad de fármacos nuevos, sino también el acceso económico a los mismos, el que se dé en condiciones tales que la población pueda acceder a estos nuevos medicamentos. En ocasiones, para que pueda haber mayor acceso, se requiere que pasen varios años cuando estos fármacos pierden la firma patente y pueden ser reproducidos a través de lo que conocemos como fármacos genéricos, que se hacen un poco más accesibles desde el punto de vista económico. Pero creo que eso debería ocurrir desde el momento en que un fármaco ha concluido su proceso de investigación y ha entrado ya a un determinado mercado, el que los precios sean más accesibles, porque hoy por hoy esta pandemia nos ha enseñado que en pocos días una familia puede quedar en un deterioro económico impresionante. Incluso familias, Belén, que tuvieron derechohabiencia a algún sistema o subsistema de salud, tienen deterioro en su economía impresionante cuando tienen a un paciente con COVID-19 que ha requerido hospitalización, etcétera, por el solo hecho incluso de que el enfermo sea el sustento de una familia, o por el solo hecho de que más integrantes de la familia dedican el tiempo a la atención de dicho enfermo. Todo eso genera impacto a la economía familiar. Entonces creo que es una reflexión importante la que tú haces, Belén, respecto de eso, de que existiera también regulación en el sentido de los costos de atención a la salud, tanto desde el punto de vista de las farmacéuticas como también
de la iniciativa privada. Claro, los sistemas hospitalarios privados, doctor, entendemos que se trata de un negocio. La industria farmacéutica es un negocio, la industria hospitalaria privada es un negocio, pero la pregunta que daría sobre la mesa es de si realmente los costos a los que hoy estas farmacéuticas y estos sistemas hospitalarios ofrecen sus productos son reales o las ganancias están muy por arriba de lo que realmente es el costo que ellos tienen, porque entendemos, claro, que las industrias farmacéuticas o la industria farmacéutica tiene que pagar investigadores, tiene que pagar científicos, tiene que pagar grandes laboratorios, empleados, pero aún así nos seguimos preguntando si realmente sus ganancias no están muy por arriba del costo que hoy por hoy les genera. Le decía a usted, doctor, hoy hay medicamentos que cuestan miles de pesos, así literal, ¿no? Tratamientos, lo decíamos en el caso de COVID, que había un medicamento que es prácticamente imposible acceder a él, ¿no, doctor? Sí, y que por la ley de la oferta y la demanda se vuelven más difíciles de adquirir todavía, Belén. El caso del Remdesivir, por ejemplo, que teniendo un determinado costo se incrementó hasta el doble y quizás en momentos hasta el triple de su costo habitual, con motivo de la alta demanda que ha venido teniendo por motivo de atención a pacientes con COVID grave, hospitalizados, ¿no? Pues la reflexión ahí queda, doctor, ojalá que en un futuro se pueda tener esta revisión de precios, porque como usted lo decía, se trata incluso de un tema de ética, de moral. No estamos hablando de productos de lujo, no estamos hablando de productos de segunda o tercera necesidad, son productos de primera necesidad que hoy por hoy están representando sin duda alguna pues digamos la panacea para poder continuar en este planeta, porque ya lo vimos, sin salud difícilmente se puede tener el resto de los bienes, doctor. Así es, efectivamente, Belén. Doctor, muchas gracias, como Gracias siempre, a ti. un gusto charlar con usted. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.